Muy bien. Bien, yo soy la doctora Franco Fernanda y vamos a empezar entonces con el primer caso. Tenemos una paciente de sexo femenino de 60 años de edad que consulta por cefalea frontal izquierda que se intensifica con los cambios de posición, bradipsiquia de meses de evolución, agregándose posteriormente hemiparesia de miembro inferior derecho de inicio reciente de hace 24 horas. Como antecedentes patológicos, tiene hipertensión arterial de larga data y está vaquista de 10 paquetes año. Al examen neurológico, Glasgow 15 en 15 y dificultad en la movilización del miembro inferior derecho. Bien, a esta paciente no se le hizo una tomografía, directamente se le pidió una resonancia de cerebro con gadolinio. Acá tenemos las primeras secuencias, no sé si alguien se anima a contarnos qué secuencias son, si ven alguna lesión, dónde está ubicada la lesión. A ver, Silvana. Sí, buenas tardes. Bueno, tenemos la secuencia T1 y T1 con contraste, donde podemos observar una lesión de límites definidos que está comprometiendo el asta anterior del lado izquierdo. Es heterogénea y tiene unas áreas que presentan realce tras la administración del material de contraste. Bien. Acá tenemos otras secuencias. ¿Querés seguir, Silvana? Sí, como que presenta áreas mayormente quísticas. Hiperintenso en secuencia T2 y hipo en T1 en FLAIR. En realidad es heterogéneo los dos, pero presenta más un compromiso líquido. Bien, y tiene porciones sólidas como esta. En difusión, ¿cómo se comporta la lesión? No presenta realce, pero restricción de la señal. Bien. Estamos, entonces repasamos una vez más. Entonces tenemos a nivel frontal izquierdo una lesión, como dijo la doctora, de aspecto expansivo, morfología pseudo-ovalada, tiene bordes lobulados, es una lesión, como vemos, intraventricular, que se extiende a lo que sería la sustancia blanca profunda a nivel frontal y compromete al asta frontal del ventrículo lateral izquierdo. Vemos que presenta áreas sólidas, murales, como por ejemplo estas, que tras la administración de gadolinio presenta un realce heterogéneo irregular. En secuencias T2 y FLAIR podemos apreciar la estructura mixta que presenta la lesión. Vemos que tiene porciones sólidas que son isointensas, como esta y esta, y es multiquística. La lesión mide aproximadamente 30 por 20 por 40 milímetros en sentido longitudinal anteroposterior y transversal respectivamente, y vemos que en difusión no presenta restricción molecular acuosa. Acá tenemos la secuencia SWI, donde se visualizan múltiples zonas que son redondeadas y otras lineales que son hipointensas y se interpretan como zonas de hemorragia o calcificación. Acá nos vendría bien una tomografía como para definir si son áreas cálcicas o áreas hemorrágicas, pero nos ayuda la secuencia FACE, donde vemos que presenta áreas que tiene una intensidad de señal similar a lo que sería la calota, por lo cual podemos asumir que tiene áreas de calcificaciones y después otras áreas mayores que se asume como áreas hemorrágicas. Acá tenemos en cortes sagitales y coronales cómo se presenta la lesión. Y vemos que dicha lesión está rodeada por edema vasogénico digitiforme. Acá en FLAIR también se ve bien cómo se ve el edema.
Bien, entonces frente a esa lesión, ¿alguien se anima a decir algún diagnóstico diferencial? Si les parece una lesión tumoral, una lesión infecciosa, vascular. Y podría ser una lesión tumoral. ¿Sí? ¿Qué tipo de tumor podría ser? Y por esas lesiones, así como que ese compromiso quiste, puede ser un no sé, neurocitoma, más por el compromiso quístico, por presenta calcio. ¿Puede ser algún otro diagnóstico diferencial? Neurocitoma. ¿Alguien más quiere aportar algo? Un subependimoma también puede ser. Podría ser. Bien, entonces nos planteamos como diagnósticos diferenciales al neurocitoma central, a un ependimoma supratentorial, un cavernoma gigante y un astrocitoma subependimario de células gigantes. Al astrocitoma subependimario ya lo descartamos porque tiene una fuerte asociación con la esclerosis tuberosa y nuestro paciente no presenta esclerosis tuberosa, entonces ya lo descartamos. El cavernoma gigante, más que nada por las áreas de sangrado que evidenciamos en la secuencia de susceptibilidad magnética, pero el cavernoma suele tener una apariencia típica en resonancia, que se dice que es en forma de palomita de maíz, con una señal variable central y un halo hipointenso debido a la hemosiderina. Por lo tanto, por las características imagenológicas también lo descartamos. Entonces nos quedamos con el neurocitoma central y el ependimoma supratentorial. Vamos a ver primero cómo se comporta el neurocitoma central, que es un tumor intraventricular neuroepitelial de grado 2 de la OMS. Se observa típicamente en pacientes jóvenes y en un 70% se diagnostica entre los 20 y 40 años. No tiene predilección por el sexo y representa menos del 1% de los tumores intracraneanos. La mayoría de los neurocitomas se van a localizar por completo dentro de los ventrículos. Las ubicaciones más típicas son los ventrículos laterales alrededor del foramen de Monro en un 50%, el 15% va a estar en ambos ventrículos laterales y tercer ventrículo, en un 15% también suelen ser bilateral, y en el tercer ventrículo el 5% nomás se va a localizar. En cuanto a las características imagenológicas, en el T1 se comporta isointenso y heterogéneo, tiene un realce heterogéneo leve a moderado tras la administración del contraste. En secuencias T2 y FLAIR típicamente es iso o algo hiperintenso y presenta numerosas áreas quísticas. Se dice que tiene una apariencia burbujeante, muchas de las cuales se atenúan completamente en FLAIR. En el SWI suele tener frecuentemente calcificaciones que son punteadas y la hemorragia es común en el caso de que sean tumores grandes. En la difusión suele tener restricción del componente sólido. Y acá tenemos un ejemplo donde vemos T2, FLAIR, T1 y T1 con contraste, donde podemos observar una lesión intraventricular heterogénea con múltiples áreas quísticas, que es isointensa en secuencias T2 y FLAIR, y tras la administración de gadolinio presenta un realce heterogéneo y más bien periférico. Presenta restricción en secuencias de difusión con caída de la señal en mapa DC. Es muy similar a la lesión que presenta nuestro paciente. Después el otro diferencial es el ependimoma supratentorial, que representa un grupo relativamente amplio de tumores gliales que con mayor frecuencia surgen del revestimiento de los ventrículos o del canal medular,
representan el 5% de todas las neoplasias neuroepiteliales, puede ocurrir a cualquier edad, y los tumores de fosa posterior tienden a presentarse con mayor frecuencia en la edad pediátrica. La ubicación más frecuente entonces es la fosa posterior en un 60%, el ependimoma supratentorial en un 30% de los casos, y en un 10% de los casos a nivel de la médula o el canal medular. En cuanto a las imágenes, en T1 las porciones sólidas suelen ser isointensas o hipointensas, con el contraste presenta un realce heterogéneo, y el realce con gadolinio es útil para diferenciar al tumor del edema vasogénico que suele tener o del parénquima normal, porque suele ser isointenso. En el T2 suelen ser hiperintensos, en secuencias de SWI tienen focos hipointensos por hemorragias o calcificaciones, y en la difusión suele tener restricción del componente sólido, especialmente en los tumores anaplásicos. Acá también tenemos un ejemplo, tenemos secuencias T2, FLAIR y T1 con contraste, donde también tenemos una lesión intraventricular que es heterogénea y lobulada, donde el componente sólido es isointenso y tiene un realce periférico de la porción mural. En la difusión vemos que tiene restricción con caída de la señal en el mapa ADC. Entonces, teniendo en cuenta las características imagenológicas y el comportamiento de la lesión, podemos decir que como diagnóstico definitivo tenemos un neurocitoma central. Recordemos que el ependimoma entonces es más frecuente en la infancia, comúnmente se va a ubicar en el cuarto ventrículo, y en el caso de que sea supratentorial, especialmente en los niños, tiene un componente extraventricular significativo. Y el neurocitoma, en cambio, es más frecuente en adultos, suele tener un componente sólido y áreas multiquísticas, y es más frecuente la presencia de calcificaciones. Bien, eso es todo. No sé si alguien quiere aportar algo más. Muchas gracias, doctora. Muy lindo caso. Muy bien, ahora continúa la doctora Kruczowski. No se escucha, doctora. ¿Ahora sí se escucha? Ahora sí, correcto. Nosotros traemos una paciente de sexo femenino con 74 años de edad que acude a la consulta por una cefalea de 1 año de evolución, que la describía como continua, opresiva, era pulsátil con un predominio occipito temporoparietal izquierdo, y tenía una intensidad máxima que ella refería a 8 en 10. También refería a dolor en el primer y tercer dedo del pie derecho, y tenían en ambos miembros lesiones de tipo máculas. También presentaban alteración de la sensibilidad de los 3/4 de la pierna derecha e hipoestesia. Al examen físico, lo único positivo que se encontró en el examen pulmonar eran los crepitantes bivasales, y como antecedentes
patológicos tenía un hipotiroidismo y era una extabaquista de 40 paquetes año. Ante estas clínicas, esta es la foto, la foto de los pies de la paciente. Se puede ver en el tercer dedo del pie derecho esa área de aspecto necrótico, y en la planta del pie izquierdo se pueden ver esas lesiones tipo máculas, y también se puede apreciar en el tercer dedo del pie izquierdo, también hay lesiones de tipo isquémicas. Bueno, ante la clínica y el examen físico, se le pide una ecografía de tiroides por su antecedente del hipotiroidismo, se le pide un laboratorio, un perfil reumatológico por el dolor que ya refería en los dedos, también se le pide un Doppler de miembros inferiores por las lesiones de tipo isquémicas y esas máculas en los miembros inferiores, una tomografía de tórax por los crepitantes bibasales, y una resonancia de cerebro con gadolinio por la cefalea pulsátil de larga data que refería. Bueno, esta es la ecografía de la tiroides, que se le solicitó como uno de los estudios. No sé si la quieren describir. Es un solo lóbulo, que es el más significativo, el lóbulo derecho. Y como si está grande, chiquita, cómo la ven. Homogénea, con nódulos, sin nódulos. A ver, Emma, por ahí. Hola, soy Giovanna Monaje. Vemos el lóbulo derecho de la glándula tiroides heterogénea, pero no se pueden observar nódulos sólidos ni líquidos. Perfecto. ¿Y la ves grande o la ves chiquita? Acorde con los antecedentes también, ¿no? Podríamos guiarnos un poco con eso. Un poco aumentada de tamaño, sí. Sí, más bien disminuida, no nos olvidemos que es un hipotiroidismo crónico, ¿no? Tratada. Y los bordes ¿cómo están los bordes de la glándula? ¿Es más lisa o es lobulada? Y tiene bordes irregulares. Sí, perfecto. Es como una glándula crónica, ¿no? Una tiroiditis crónica. Bueno, este es el Doppler de los miembros inferiores, que se puede ver el vaso de calibre normal, y tenemos la onda trifásica normal, o sea que en este estudio se descarta alguna arteriopatía periférica, ¿no? Por las lesiones maculares y el dolor y las lesiones de tipo necrótica de los dedos del pie. Radiografía de tórax, que se le hizo a la paciente también. No sé si ven algo raro, la quieren describir. Cómo están los campos pulmonares. ¿Tiene algún infiltrado? ¿De qué tipo? Hola, Dai, ¿la querés soy describir? Fabrina. Ah, ahí está Fabri. Parecen unas opacidades intersticial alveolares, la silueta cardíaca aumentada de tamaño, y pareciera que tiene un poquito de derrame pleural derecho. Sí, igualmente como la paciente está internada, que por ahí las radiografías no son siempre muy... pero más que nada en los campos pulmonares. Se ve como un infiltrado, ¿no? Como que no está limpio, no está bien radiolúcido. Bueno, ante los hallazgos de la radiografía y la clínica, se le pide una tomografía de tórax, y estos son los cortes, un corte superior acá, medio e inferior.
ven algo raro, algo que les llama la atención. ¿Verdad? No es que ella es una paciente fumadora, ¿no? 40 paquetes años. Hola, mi nombre es Diana Suárez. En la tomografía con la ventana de pulmón, no sé, parece que tiene como unos engrosamientos de los septos inter e intralobulares. También pareciera que tiene engrosado las paredes de los bronquios y bueno, y el corazón también impresiona que esté en cada tamaño. Sí, es bien marcado acá, a este nivel, el engrosamiento peribroncovascular, ¿no? Y bueno, No sé. No, y mediastino más que nada para ver que está libre, no tiene ninguna adenomegalias ni otra cosa, es más esa cardiomegalia y ese engrosamiento intersticial y peribronco. ¿Y el mediastino posterior? Ay, perdón. ¿Cómo? No tenía nada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí el mediastino posterior impresiona en el corte bajo retrocardíaco un esófago dilatado. Sí, exactamente. Sí, Con la puede ventana ser. de pulmón. Una hernia puede ser también, ¿no? Pues sí, sí tenía una hernia, una voluminosa hernia en la paciente, pero no. Entonces, cuando a veces hay hernia o problemas del esófago, se puede pensar en neumopatías por reflujo, por aspiración. Sí, podría ser, sobre todo por ese infiltrado y podría ser, pero no. No. Bueno, No, claro, lo digo como para pensar nomás, no digo claro, que sea el para caso. para ir acumulando los datos. Bueno, esta es la resonancia cerebro, un T1 y un T1 con contraste. No sé si se ve algo que llama la atención. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, tenemos secuencias T1 y T1 con gadolinio. Lo que llama bastante la atención parece que es un intenso refuerzo dural, ¿no es cierto?, de ambos hemisferios, más que nada de la línea interhemisférica en su región posterior y todo el hemisferio cerebral del lado izquierdo. Sí, perfecto. Bueno, acá se vuelve a ver con mayor claridad el desengrosamiento que hablabas, ¿no? Se puede ver a nivel fronto-parieto occipital izquierdo, con mayor predominio. Y la tienda, el cerebelo acá atrás. Más cortes para ver ese engrosamiento. Un T2 y un flare. ¿Se ven lesiones de qué tipo? Bueno, acá podemos ver imágenes hiperintensas focales en T2 y flare, ¿no? A nivel de lo que es la sustancia blanca profunda, más que nada, periventricular. Con esas dos secuencias, por ahora yo no le podría atribuir a nada, ¿no? Podrían ser microangiopatía, además. Faltaría ver la difusión también, me parece. Sí, ahí hay una. Muy bien. Y bueno, en difusión se nota entonces que no tienen restricción molecular. No veo otros hallazgos que me llamen la atención por ahora. O sea que confirmamos que es microangiopático. Una SWI, donde no vemos ningún sangrado en ninguna de esas lesiones ni ese engrosamiento, ¿no?, que veíamos en las anteriores. Bueno, y estos son los datos del laboratorio, solamente los datos positivos. Tenía los anticuerpos anti-ADN positivos, también tenía los anticitoplasmáticos de los neutrófilos, los ANCA-P positivos, también tenía un factor reumatoideo positivo, tenía un síndrome anémico, una hemoglobina baja, microcitosis con hipocromía, o sea que venía ya de larga data, tenía una PCR positiva, y el perfil tiroideo, aparte estaba alterada las hormonas TSH, también tenía anticuerpos antiperoxidasa positivos. Bueno,
resumimos más o menos todos los hallazgos que fuimos viendo. La glándula que estaba disminuida de tamaño, era heterogénea de los bordes lobulados, o sea que me hablaba de una tiroiditis crónica, más los laboratorios con anti-TPO, me hablaba de una autoinmune. También teníamos el laboratorio, ANCA-P, factor reumatoide y anti-TPO positivo, o sea que seguimos por ahí pensando para ese lado. En la tomografía más que nada se veía esa acentuación del intersticio y el peribronco vascular también. Y en la resonancia teníamos el engrosamiento paquimeningio y de esas lesiones isquémicas microangiopáticas. Con todos esos hallazgos que nosotros tenemos, ¿qué más o menos podríamos pensar? Ay. Bueno, ya tiré uno. Pero ante los hallazgos de laboratorio, más la radiografía, más que se descartó las arteriopatías periféricas. No sé si alguien piensa en alguna otra lesión. Una vasculitis. Sí, una vasculitis. Bueno, nosotros nos planteamos bastantes diagnósticos diferenciales ante los hallazgos, ya que el engrosamiento paquimeningio, ¿no? Tiene varios diagnósticos, o sea, varias causas para el engrosamiento. Primero podríamos pensar que es un meningioma en placa, pero si bien vemos acá la tomografía, de este lado es la tomografía de nuestro paciente, este engrosamiento unilateral del lado izquierdo, pero no tiene lesiones óseas, y sin embargo el meningioma en placa, si bien tiene ese realce, sí tiene una hiperostosis adyacente, ¿no? Entonces descartamos eso. Después podemos pensar en una tuberculosis meningia, si bien la paciente no tenía clínica ni antecedentes de tuberculosis, hay que acordarnos que la tuberculosis afecta a las paquimeningias, pero a nivel de las fosas posteriores, más que nada con mayor frecuencia. Como en este caso, en este corte de resonancia de un paciente con una tuberculosis meningia. Y puse esta imagen de nuestro paciente para ver qué era más de las convexidades, ¿no? Después pensamos que podrían ser metástasis, pero nuestro paciente no tenía antecedentes más que el extabaquismo, y vimos que en las lesiones pulmonares no había lesiones neoproliferativas, así que también descartamos el diagnóstico. Podríamos pensar ante un engrosamiento paquimeningio, una hemorragia subdural, pero vimos que con las secuencias también que habíamos pasado de SWI no tenía una caída de la señal. Aparte en estas tomografías, por ejemplo, se puede ver que en las secuencias T1, esa hiperintensidad, y en el FLAIR también, y sin embargo en nuestra paciente en el T1 no tenía esa hiperintensidad que es típica de la hemorragia subdural, y en la secuencia FLAIR tenía el realce, ¿no? Se ve bien el realce, pero no concordaba el T1 con el FLAIR. Y fundamentalmente el subdural Sí, no realza. No realza. El hematoma subdural no presenta el realce que tenía este paciente, claro, en las secuencias con contraste, sí, cierto. Después se pensó que podría ser una sarcoidosis, como los diagnósticos inferenciales del engrosamiento paquimeningio, pero por eso fue también el corte tomográfico pulmonar, que se veía que no tenía imágenes ganglionares típicas de la sarcoidosis, y otra de la sarcoidosis, que aparte que tiene el refuerzo de tipo nodular o paquimeningio con aspecto nodular, también tiene lesiones tipo nodulares parenquimatosas, luego de la administración del material de contraste. Y en nuestro paciente tenía ese realce paquimeningio, pero no tenía lesiones parenquimatosas, intraparenquimatosas, luego de la administración del material de contraste, ¿no? Del gadolinio. Bueno, y ahí se pensó la paquimeningitis por vasculitis. Se llegó al diagnóstico de una paquimeningitis por una poleningitis microscópica. Y ahí se encuadra con todas las lesiones de los miembros inferiores que tenía, tipo máculas, también los infiltrados intersticiales.
Bueno, más que repasar un poquito de las vasculitis, las que están las asociadas a ANCA-P, son patologías multisistémicas que se caracterizan más que nada por que son necrosis pauno-autoinmune de pequeños vasos, tiene un compromiso más frecuentemente de los riñones y los pulmones, y del sistema nervioso central en muy baja frecuencia. Las clínicas, si bien son inespecíficas, la cefalea va como en la presentación más frecuente, pueden tener fiebres, anorexias, malestar, artralgias, mialgias, hemorragias pulmonares, isquemias mesentéricas, y bueno, el compromiso, ¿no?, del sistema nervioso central. El pico de incidencia entre 65 y 75 años, acordate que nuestra paciente era una paciente añosa, 74 años, y tiene un ligero predominio en los hombres. Los hallazgos imagenológicos, en este caso no es de gran utilidad la tomografía, tiene muy baja sensibilidad, y el gold estándar es la resonancia. Lo que vamos a ver en la resonancia son las lesiones multifocales que vimos en las tomografías en el T2 y en el FLAIR, ¿no?, la sustancia blanca, que pueden ser isquémicos o infartos o ambas, generalmente son microangiopáticas, son lesiones vasculitis de larga data que generan pequeños infartos pequeñitos a nivel de la sustancia blanca. El engrosamiento de la dura madre, que va a reforzar luego de la administración del gadolíneo, que puede ser nodular o lineal, o ambas. Y también pueden ocasionar infartos cerebrales o hematomas intraparenquimatosos. Bueno, los sitios más frecuentes afectados van a ser los del cerebro, la tienda del cerebelo, como el nuestro, el clivus, la región paracelaria y los senos cavernosos. Una de las complicaciones de esta vasculitis es la trombosis del seno cavernoso. El tratamiento se basa básicamente en la administración de corticoides, y la respuesta es rápida y generalmente favorable. En estos cortes coronales es nuestra paciente. Cuando se hizo el diagnóstico se puede ver el engrosamiento extenso, paquimeningio, y esta es la tomografía que se realizó ahora hace unos días, de control luego de un mes de tratamiento con corticoides, y se puede ver si la mejoría, ¿no?, de la disminución del engrosamiento de las paquimeninges. Esta, si bien no es exactamente el mismo corte, pero se puede apreciar, sobre todo acá en la tienda del cerebelo, la disminución del engrosamiento, ¿no? Y a nivel acá temporal, también se puede ver que cuando se hizo el diagnóstico era bien grande, era grueso, y hay una disminución al día de la fecha. Bueno, y eso fue nuestro caso. Muy lindo caso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Soy el doctor Proce. Quería felicitar por el caso, la verdad que interesante. Una pregunta nada más, cuando estuvieron haciendo la revisión bibliográfica, si pudieron ver alguna relación de estas vasculitis con lupus eritematoso sistémico, de esas patologías. Ay, doctor, se escucha cortado. Perdón, lo que pasa es que estoy en el auto. No sé si me escuchan ahí mejor, si no... Ahora se escucha un poquito mejor. Bueno, quería felicitar, muy interesante, muy interesante. Preguntar la investigación bibliográfica que hicieron de estas vasculitis o esta forma de presentación con el lupus eritematoso sistémico.